Un saludo cordial para Ecotel Loja desde la capital de la República. Nos vamos a referir a un tema ciertamente preocupante en las últimas horas y que da cuenta incluso de algunos criterios y versiones que han emanado por parte de muchos consejeros del Consejo Nacional Electoral que están diciendo que hay una veda política muy preocupante. Se dice que si ahora mismo fuesen las elecciones, en 12 provincias ecuatorianas simplemente no hay candidatos para las prefecturas provinciales. ¿Qué va a pasar si esto continúa? ¿Qué está sucediendo con la democracia? ¿Por qué la gente no quiere participar? Se dice que a estas horas aproximadamente hay 5.000 inscritos como candidatos, pero que se necesitarían presumiblemente más de 50.000 candidatos en todo el territorio nacional. De este tema vamos a hablar con un conocedor de esta materia, Andrés León. Es miembro del Tribunal Supremo Electoral para que nos dé luces respecto de esta situación. Muchísimas gracias, Andrés. ¿Qué cree usted que esté pasando? Muchas gracias por esta oportunidad de conversar sobre un tema importante. Mire, yo creo que hay varios elementos. Uno, la vieja costumbre ecuatoriana de dejar las cosas para el último. Tan para el último que mañana, jueves, a las 6 de la tarde, se cierra el proceso de inscripción. Aquellos que no entraron a coger el numerito antes de las 6 de la tarde se quedaron afuera, sea en los tribunales provinciales o los consejos provinciales o sea en el Consejo Nacional. Ese es un elemento que ha pasado siempre, que es histórico, que se deja como buenos ecuatorianos muchas cosas para el último. Pero lo más grave también es, como usted lo ha notado, que hay ciertas provincias donde no se nota ningún tipo de actividad. Aquí en Pichincha, por ejemplo, yo no sé quiénes son los candidatos a prefectos provinciales, fuera del anunciado candidato a la reelección del actual prefecto, pero que yo sepa, ni Creo, ni Suma, ni los demás han presentado candidatos. Me dicen que Sociedad Patriótica ha presentado un candidato, tal vez. Esto es preocupante, no hay candidatos. ¿Por qué? Porque la gente tiene temor a participar. No hay reglas de juego claras, no hay un juez en el cual se confíe. Es histórico también desconfiar del tribunal o del Consejo Electoral, como desconfiamos en todo del árbitro, ¿no? Siempre tenemos alguna crítica, algún recelo del árbitro, hasta en los partidos de fútbol amistoso. Pero igual sucede con respecto a este tema, más cuando el organismo electoral ha dado pruebas de parcialidad y ha dado pruebas de cometer errores verdaderamente lamentables que le han quitado confiabilidad y credibilidad. Es decir, en suma, las reglas del juego no están claras, dice usted, pero respecto al temor que tienen muchos de los posibles postulantes y candidatos, ¿a qué cree que se debe esta situación? A la situación de imposición que se tiene a través del Consejo Electoral en temas electorales de la postura gubernamental. Le aclaro, el dividir a las ciudades en los distritos, por ejemplo, sería teóricamente positivo por el acercamiento de los candidatos al sitio donde han nacido o donde viven. Pero al aplicar conjunto con eso la ley de Hunt para la distribución de candidaturas, se vuelve totalmente inequitativo, porque el que tiene la mayoría se lleva mucho más allá de la proporcionalidad. Alianza País, en las elecciones pasadas para el Congreso, obtuvo creo que el 54% de la votación nacional y llevó el 80% de los legisladores. Entonces, si yo quiero ser candidato a concejal y mi partido o mi grupo político no es tan fuerte, tengo esperanzas de ganar, pero no ciertamente de tener la primera mayoría. Pero ante el temor de esa división digo, ¿para qué me meto? ¿Estamos camino a tener en este país el partido único a través de Alianza País? No sé si se llegará a partido único, pero ciertamente hay una tendencia a la disminución de los partidos, que viene desde el momento en que, a ver, históricamente los partidos políticos han cometido muchos errores, nadie nos puede negar. Esto, yo digo que los primeros culpables de la situación fueron todos los partidos políticos, incluso el mío, de manera que yo no tengo por qué ocultar eso. Segundo, a partir de la presencia del presidente Correa, y como candidato primero y luego como presidente, viene toda esta campaña impresionante en contra de la partidocracia. Vamos a acabar con la partidocracia, todo es malo, ser político es un delito, ¿no? Es pocos los que nos podemos definir como que hemos hecho vida política, porque todo el mundo tiene vergüenza de decir que ha sido político. Esto es muy grave, porque inclusive en eso han intervenido, y tengo que decirlo frente a un periodista.
los periodistas son parcialmente culpables de esto por esta satanización permanente de lo político, se ha generalizando, estigmatizado a los políticos, generalizando, ¿no? Como el presidente de la República, y lo digo con todo respeto, que ha ganado 8 elecciones, que lleva 6 años en la presidencia, dice no soy político. No puede ser, es un político profesional y de primera línea. No, de verdad que el negar el ser político... hay que reconocerle esa habilidad, dice usted, ¿no? Sí. Se convierte en el propio opositor de su gobierno cuando emite algunos comentarios en donde cuestiona a funcionarios de su gobierno y también cuando ha estigmatizado, como dice usted, a la política, a la prensa. Entonces, todo este ambiente que se ha creado en torno de la política, mire, lo que ha hecho es menoscabar y desprestigiar a la política. Claro, y usted hablaba hace un momento de esa tendencia a partido único, y es como tendencia, sí, aunque no creo que llegue a ser una realidad. Pero ahí es cuando vienen cosas equivocadas. ¿Qué hace el presidente Domingo Paredes? Visitando Cuba, a lo cual tiene pleno derecho, podía irse de turismo, podía ir a visitar a sus amigos, lo que él quiere, pero no decir que se va para aprender, ¿no? Lo dijo. Lo dijo, aprender temas de democracia, de la democracia cubana, por Dios. 50 y tantos años de dictadura, la dictadura más antigua de América, donde a algún presidente después de 50 años le sucede su hermano, no es democracia. La forma de votación que tienen en Cuba y cómo se lleva a votar a la gente no es democracia. Y sin embargo va y lo dice, que podía visitar Cuba. Claro que tiene derecho y es libre de ir a donde quiera, pero por favor no cree estos temores, estas circunstancias que nos hacen pensar a dónde nos están llevando. Pues en el momento que no hay participación política, no tenemos candidatos, cuando volvemos a reiterar esta noticia que realmente me ha llamado la atención en lo personal, se dice que si las elecciones fueran ahora mismo, y no me canso de repetir, en 10 provincias no tendríamos candidatos a prefectos. Imagínense lo que sería es gravísimo. Una ausencia de poder. Porque si hay un candidato, ese candidato así obtenga una minoría y la mayoría sean votos nulos en blanco, lo que sea, elegido. Ese con sus pocos votos podría ser elegido. Pero si no hay candidato entraríamos en una crisis del sistema verdaderamente grave. Exactamente, ¿qué significaría eso? Una crisis total, porque, a ver, el que termina no podría continuar, porque su periodo se acabó. Se acabó. Y no tiene reemplazo. No tiene prórroga, ¿no es cierto? No hay prórroga. Y si no hay candidatos, reemplazo. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es la figura que aparece? Mire, tú estás presentando una figura que todavía que es inédita en el país. Inédita. Nunca yo me acuerdo desde que comencé a hacer yo no sé, la Asamblea tendría que tomar alguna resolución. No creo que tenga atribuciones para nombrar prefecto, alcalde o cosa por el estilo. Postergar las elecciones, no se puede postergar las elecciones por ley. La crisis sería verdaderamente fatal. Y créame, si eso sucede, el gobierno estaría tomando su propia medicina. Tanto desprestigio a la política le está pasando cuenta, sí, le está pasando factura. Y esto es muy grave. ¿Qué tipo de democracia tenemos? Yo dudo mucho de que vivamos actualmente en una democracia. Yo alguna vez he calificado a nuestro sistema como lo que dice el escritor Mires, chileno, que dice que vivimos varios países en una hibridocracia. Es decir, ¿qué es un híbrido? Es una mezcla de dos seres diferentes. Un híbrido animal, por ejemplo, es sirena, que es mujer y pescado. Un híbrido es una mula, ¿no? Mezcla de caballo y asno, ¿no? Un híbrido en política es una democracia, o basarse en una democracia, en los sistemas, en los elementos, las votaciones, por ejemplo, para tener un control absolutista del poder y un manejo dictatorial. Es decir, usamos la democracia para hacer una verdadera dictadura. Y eso es lo que estamos viviendo. El presidente de la República controla todos los poderes del Estado. No hay independencia. Poderes y funciones están a sus órdenes. Poder judicial, la Corte Suprema de Justicia es totalmente puesta por el gobierno. ¿Qué pasa con el Tribunal Electoral? ¿Qué pasa con la Corte Constitucional? ¿Qué pasa con la Asamblea? Si lo hemos visto al presidente ordenar que se sancione a sus propias legisladoras que obedecen mansamente. Esto es un tipo de dictadura, es una hibridocracia. Yo a veces digo que hay un híbrido histórico, el centauro. Ser sumamente inteligente, pero capaz de destrozar con todo.
creo que por ahí estamos nosotros. Muchísimas gracias, Andrés León, exmiembro del Tribunal Supremo Electoral, que ha tenido la gentileza de darnos luces en este momento de oscuridad democrática en nuestro país. Gracias, Andrés, que haya venido. A ustedes muchas gracias. Vamos con Ramiro, en Loja, en Ecotel Televisión.